Bienvenidos chicos, chicas. Bueno, como habíamos conversado al principio, al final de la última clase que tuvimos juntos, la idea de hoy es trabajar sobre, realizar una actividad remota, trabajando sobre aquello que ya habíamos empezado a trabajar luego del primer práctico evaluativo, correspondiente a unidad 3. Habíamos dicho que la unidad 3 nos presentaba diferentes cosas, ¿sí? Por un lado, tal vez la parte más atractiva que nos presentaba era esto de empezar a discutir cosas que tienen que ver con el objeto de estudio de la psicología, con el objeto de estudio de las disciplinas que se vinculan a nuestra carrera. Pero antes de ello, teníamos una parte que podíamos denominar, no sé, epistemológica o algo de eso, que nos sentaba, nos plantaba frente a la posibilidad de discutir acerca de la estructura científica de un cuerpo de conocimientos. Esto es la parte que nosotros llamamos epistemología, es decir, cómo poder hacer para de un cuerpo de conocimientos comenzar a trabajar sobre, por decirlo de algún modo, trabajar sobre los componentes que hacen que este cuerpo sea considerado como ciencia o sea considerado como cualquier otro cuerpo de conocimiento. Habíamos dicho que no importaba en realidad, ¿sí? Si ciencia o no ciencia como una cualidad de conocimiento, sino que al ser la ciencia un objeto en- colocado dentro de una trama social, el hecho de tener cierto estatus o cierto valor representa cierto poder. Es decir, la ciencia, por un lado, busca ser fiable, busca poder describir, ordenar, por llamarlo de alguna forma, explicar y predecir la realidad, y a la vez eso, esa capacidad predictiva, esa fiabilidad que se le imprime desde la capacidad predictiva, le otorga esto, poder. ¿Poder sobre qué? Poder sobre definir, bueno, cuáles son las prácticas que son avaladas, qué prácticas no son avaladas dentro de una ciencia, qué se enseña, qué no se enseña dentro de una disciplina y cómo poder, eh, nada, trabajar en virtud de ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volviendo al principio, que ya me distraje. Tengo el gato acá. Vení, gato. Vení, vení para acá. Vení para acá, deja de arañar el sillón. Deja de arañar el sillón. Eh, Me distraigo. ¿Cuál era la idea? Vamos a hacer un video de unos 10, 15 minutos. No creo que llegue a 15 minutos. Un video de unos 10 minutos en los cuales vamos a explicar o poner en tensión algunos de los conceptos que vamos a trabajar, que venimos trabajando. Y por el otro lado, junto a este video van a tener una actividad, ¿sí? Y una actividad que, bueno, tiene que ver con esto, con articular de manera práctica estos conocimientos que vamos adquiriendo. Bueno, decíamos esto, que la discusión de un objeto, del objeto de estudio de una disciplina era importante en torno a qué. Era importante en torno a que nos permitía entender qué se estudia y no solo qué se estudia, sino cómo se lo estudia. Es decir, que un objeto de estudio no es en modo alguno un objeto pragmático en la realidad, sino que el objeto de estudio de una ciencia es lo que yo defino, el lugar desde el cual lo voy a mirar y la forma en la cual voy a abordar esta construcción de conocimiento. Es decir, que un objeto de estudio es un concepto, un objeto de estudio es una forma de entender la realidad. En ese sentido, ¿sí? Denominamos a esta forma de entender la realidad como un paradigma. El paradigma otorga un marco de comprensión acerca de qué estudio, cómo lo estudio, cómo considero, es un criterio de demarcación, cómo considero que este conocimiento es válido o no válido. Y a la vez, ¿sí? Por definición en negativo, un paradigma me cuenta, me dice qué queda por fuera. Si yo digo, por ejemplo, dentro del objeto de estudio, yo voy a estudiar al ser humano en virtud de su historia, sus experiencias primarias, los traumas, la forma en la cual esto se acumula en alguna parte de la cabeza que denominaríamos inconsciente, estoy diciendo que voy a estudiar esto
y que no voy a estudiar esta otra parte que me habla de definir al ser humano como el resultante adaptativo de la capacidad del sistema nervioso central. Es decir, un paradigma dice qué está dentro y qué está fuera, ¿sí?, del mismo. Es un criterio de demarcación. Esto nos permite a nosotros entender por qué sobre un mismo objeto de estudio, por ejemplo, como discutíamos alguna vez en el aula, la mente, el alma, el espíritu, bla, 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 bla. ¿Por qué de un mismo objeto de estudio derivan múltiples formas de construir el conocimiento? Entonces, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la esquizofrenia como una falla de lenguaje provocada en el inicio, en la infancia, producto de un trauma, a decir que la esquizofrenia es el mal funcionamiento de un sistema cerebral, de un circuito cerebral, o a decir que la esquizofrenia deriva de formas de interactuar en el contexto del seno familiar primario. No es lo mismo, pero a la vez todas esas explicaciones coexisten en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Ciencia, en este sentido, no es la acumulación de conocimientos. Ciencia es una forma de entender y describir la realidad. Estos son los paradigmas, formas de entender y describir la realidad. En ese sentido, si hablamos de paradigma, una forma de entenderlo mejor es hablar de cosmovisiones, formas, preceptos para definir esta realidad, preceptos para definir el ser humano, preceptos para definir esa porción de mundo que estoy estudiando, ¿sí? Eh, mm, si, por ejemplo, revisamos la literatura, podemos encontrar que atrás de un paradigma existen formas bajo las cuales se piensa, se conceptualiza la realidad. No es lo mismo pensar, por ejemplo, que yo voy a estudiar del ser humano aquellas características, ¿ve? Supongamos los cuadraditos naranjas, voy a estudiar aquellas características que lo unifican al resto de la especie, a decir que voy a estudiar aquellas características que son individuales, propias e idiosincráticas de cada historia, de cada particularidad, de cada individuo que compone la especie. Hablamos en ese sentido, siguiendo a Antonella Di Paola, hablamos de perspectivas objetivistas y perspectivas subjetivistas, es decir, perspectivas que intentan describir, identificar, ¿sí?, y estandarizar modelos generales, el ser humano es así, versus perspectivas que intentan describir, ¿sí?, cómo el ser humano es en cierta condición, en cierta particularidad. Obviamente, de estos dos diferentes modelos, objetivistas y subjetivistas, o sea, es decir, modelos que buscan las características homogéneas o las características heterogéneas a su modo, ¿sí?, en su turno, de estos modelos derivan construcciones científicas, derivan formas de entender la realidad. Chicos, chicas, esto es lo que nos habilita a nosotros a pensar esto, justamente, que sobre una misma realidad existen diferentes posibilidades de explicación, ¿sí? Y este es el trabajo que vamos a intentar realizar este día de hoy, en esta actividad de hoy. En resumen, en breve resumen, estudiamos ciencia para poder entender, estudiamos la estructura de la ciencia para poder entender cómo se construye el conocimiento. Entendemos que discutir sobre el objeto de estudio, sobre el método de estudio, implica una discusión política, una discusión social, una discusión cultural, una discusión económica. Esta discusión política, social, económica, etcétera, tiene como resultante el hecho de que puedo decidir, puedo definir un modo de abordar la realidad, pero a la vez puedo definir un modo de construir prácticas en torno a eso, construir prácticas en torno a la educación, a la pragmática, a la aplicación de la ciencia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hacia dentro de la psicología, como una disciplina madre, coexisten, ¿sí?, diferentes formas, o dos grandes formas de acuerdo a lo que decía Antonella. Por un lado, Antonella es Di Paola, ¿no? Por un lado, visiones objetivistas y por el otro lado, visiones subjetivistas que definen, construyen y sostienen al ser humano desde diferentes cosmovisiones.
Esto vamos a trabajar en la actividad que se suma ahora, que la van a encontrar abajo de este video. Espero chicos que les sea de utilidad y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.